A conversar sobre la nueva ley de cine que recientemente presentó el gobierno de México, incluso lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum acompañada de un grupo de actores, de actrices mexicanas, de productores, de directores, en fin. Y hemos buscado a uno de los hombres que más le entiende y que más conoce y que más sabe de esto. Él es especialista, es crítico de cine. Lo podemos seguir en @Silvestre LPV López Portillo, LPV, Silvestre López Portillo, a quien me da muchísimo gusto recibir en W Radio Bajío, acá en Así las Cosas, en el Bajío Mexicano. Mi querido Silvestre, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Gusto, me da muchísimo gusto saludarte, un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias, mi querido Silvestre. Oye, antes de ir a la nueva ley de cine, querido Silvestre, cuéntanos un poquito cómo está el cine en México. A ver, ayúdanos a tomar una radiografía, una fotografía del cine, Silvestre. ¿Qué le significa la industria del cine a este país en temas económicos, Silvestre, en temas sociales, Silvestre, en temas culturales? Porque el cine no solo es economía, es también cultura, es también arte, es también educación y además refleja pues lo que es una sociedad, sin duda, Silvestre. Mira, para no agotarme todo tu noticiero Sí. con todo esto, digo, es que lo acabas de resumir de una manera maravillosa. Totalmente de acuerdo contigo. El cine es un embajador, ¿no? Un embajador nuestro cuando acude a festivales. Es un gran espejo, es cultura, es entretenimiento, es muchísimo. O sea, el cine es una gama de muchísimas cosas. ¿Cómo está el cine mexicano el día de hoy? El cine mexicano, como el cine en general, está otra vez en una etapa donde está surgiendo después de estos reacomodos post-pandémicos, ¿no? Entonces, lo que ha venido dándose es ahora una, pues digamos, no quiero decir batalla, pero sí, digamos, estar enfrentando un poco la competencia de las plataformas, que ya han venido plataformas, ha venido el cine en la televisión, ha venido el VHS, el DVD, Blu-ray, todo, y el cine obviamente va a permanecer, pero sin lugar a dudas, la cinematografía mexicana en cine es una situación muy compleja, porque dentro de cualquier industria hay tres rubros: la industria de la producción, que son las personas que meten el dinero, y que para eso el Estado mexicano le ha metido muchísimas ganas ya desde hace muchos años, y entonces antes no se producían tantas películas, ahora ya se hacen, imagínate nada más, ahora ya se pueden hacer o sea, ya tenemos más de 150 películas. Luego, la segunda etapa es la exhibición, que son las salas de cine, ya sea desde Cinépolis, Cinemex, hasta las demás salas independientes que puedan estar por ahí. Y es en la exhibición en donde de repente se hace un cuello de botella, porque ¿dónde mete 150 películas? Okay. Y también cómo se distribuye, y, o sea, literalmente a nivel nacional, ¿no? Que es la producción, luego la distribución, es quien las toma, y luego la exhibición. Entonces, esta situación ha sido de verdad muy interesante, el cómo se tiene que desatorar estos hilos, porque en plataformas en algunas cosas le va bien al cine mexicano. Ahora, nunca podemos saber bien cómo están, a menos de que las plataformas publiquen, ¿no?, sus resultados. Ellas te dicen que estás en el top 10 o en el top 20, pero no es como las salas de cine, que tú puedes averiguar, o la gente que está metida en la industria del cine sabe perfectamente cuánto dinero metió hasta por función. Me explico, o sea, está mucho más transparente los números que con plataformas. Entonces, digo, esto un poco de resumen es muy importante, sí es vital, es interesante, se produce mucho, y y yo sigo pensando que hay que tener muy en claro el rol de cada quien, el rol de la industria, el rol del gobierno y nuestro rol también como público, ¿no? Sí, sin duda, para que entonces esto se refuerce. Converso con Silvestre López Portillo, especialista, crítico de cine, sobre esta nueva ley de cine presentada por el gobierno de México. A ver, déjame abordar algunos puntos de la ley, querido Silvestre. Primero, sustituye a una legislación pues ya viejita, del 92, y la adopta con un enfoque de derechos culturales. O sea, cambia un poco el enfoque y moderniza un instrumento jurídico, porque hoy una ley del 92 para acá, Silvestre, en el cine y en todo, pues hemos dado 1000 vueltas ya. Sí, no, totalmente. O sea, primero que nada hay que situar en el contexto de que en 92 se estaba preparando para que México entrara al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Uno. O estamos hablando también de un país o de un mundo analógico.
¿ok? Entonces también no se contemplaban las cuestiones digitales. O sea, que todos estos cambios digitales se han venido dando también a lo largo de los años. Y luego ahora sí que nosotros que también nos acomodamos y hacemos los trajes a la medida, dependiendo de cómo nos va, pues ahora sí que hemos hecho adecuaciones a los usos y costumbres en el cine. Entonces, la ley de cinematografía de 1992 tenía a la sala de cine como una mercancía, entonces se medía igual como producto, ¿no? Como cualquier película, como si fueras ahora sí que literal un producto, como si fuera comprado en el extranjero y lo metías a una sala de cine. Y con la nueva ley, lo que se está tratando, bueno, no tratando, sino lo que se hace es de que ya se le vea como una cuestión, un producto comercial y lo estás diciendo ya que tenga incluso, derechos culturales. Eso ya le da muchísimo más oportunidad a autores de cobrar derechos, a regalías, a que se trate de una manera diferente, que se trate ya como un bien de casi literal un patrimonio. No es nada más, ahora sí que nada más agarro las cosas y se va. Y eso ya digamos que es como un efecto paraguas a lo que se presentó. Digo, ya se cambia este paradigma, ¿no? Y entonces se hace este acceso ya con mayor identidad, que se convierte en algo más democrático, como lo están comentando. Hay una cuestión cultural, una soberanía cultural, que donde se trata de, lo que estaban comentando, se trataba de equilibrar la competencia frente a narrativas dominantes que le pusieron en la ley, ¿no? O sea, frente a a las grandes superproducciones, que eso yo creo que sigue siendo la mayor problemática, que yo espero, ahora sí que hasta no ver, no creer. No creer. Estamos conversando sobre esta nueva ley de cine con Silvestre López Portillo. Oye, a ver, el apoyo estatal e incentivos económicos al sector, esto ya existía. Luego, cuando uno ve una película mexicana, ves los créditos que recibió apoyo de tal legislación. A ver, ya estaba, ahora se fortalece. ¿Cómo va a quedar aquí, Silvestre? Bueno, aquí la cuestión es de que digamos que ya se ha venido dando ya se habían dado desde hace muchos años lo que son los fondos, antes era el Foprocine. O sea, ahora ya se va, nada más se modificó, se genera una cuota del 10%, como se en la gestión, lo que estaba yo leyendo, esta gestión cultural en donde se va a tratar de, ahora sí que ampliar los presupuestos. Ahora, hay muchas cosas que me llaman la atención a mí, yo lo tengo que decir, cuando se habla se va a hacer más apoyo al cine independiente. Definamos qué es independiente, ¿no? O sea, ya vamos desde ahí, ¿no? O sea, porque puede llegar cualquier director y si comparas, obviamente, una película mexicano contra un Avatar, ¿no? O los Avengers, pues todo el cine mexicano es independiente. Digo, o sea, si lo mides a cuestiones de presupuestos, todavía no se ha explicado qué es esto, o sea, más bien no se ha platicado a qué es este cine independiente. Lo que sí se sabe, o lo que se anunció, es a final de cuentas que van a continuar los fondos, ¿no? La definición de proyectos y se van a sustituir todo lo que se hacía en el Focine o en el Foprocine, ¿no? Y lo que se quiere es que haya una periodicidad anual, que los fideicomisos ya se queden y se sustenten y que ya no se dependa del dinero, no tenga que depender incluso de las elecciones o de qué gobierno lo esté haciendo, que ya casi no se toque, ¿me explico? Sí, que estén ahí fijos. Hay que recordar que esto ocurrió porque luego, según va llegando un sexenio o un gobierno, pues estos fondos se van cambiando. No hay que olvidar que con López Obrador se eliminaron muchísimos fondos. No sé si tú eres el del cine, pero la idea es proteger, ¿no? Proteger un poquito este fondo. Oye, Silvestre, este punto me interesa mucho tu opinión. Protección a intérpretes de doblaje frente a la inteligencia artificial. Hoy que la IA está en todo para bien, pero también para mal. A ver, esta nueva marco jurídico, ¿cómo lo ves para proteger el talento y darle peso al talento, obviamente por sobre estos recursos tecnológicos, Silvestre? Me queda clarísimo, me queda muy bien, o sea, a mí se me hace muy interesante el hecho, sobre todo, de proteger y de tener la intención de proteger, de resguardar esta parte de derechos y de todo. Lo que yo todavía no vemos claro, lo que yo me gustaría o sea, no quiero darte un punto de vista más completo hasta que veamos los mecanismos de qué y de qué no. O sea, si van a quedar a nivel legales, por ejemplo, si vas a hacer el manejo de la voz o si de doblaje puede ceder su voz
o si no la va a volver a prestar, o si es voz y rostro, digo, solo con doblaje, y además también si es retroactivo, por ejemplo, digo, qué personajes, quiénes escogen o quiénes no van a escoger, si esto cómo afecta a la parte de castings, esto si tienes a fuerzas que tener estas licencias, si es manejo de tu voz ya porque pusiste una película aunque no estés en algún sindicato, no sé si me explico, faltan obviamente alguna serie de cosas. Me gusta mucho que sea que cuando menos esté la protección y la intención de la protección contra eso. Eso, porque más, ya también, digo, se está haciendo a nivel internacional. Eso es importante y hay que quedar muy en claro esto. La inteligencia artificial avanza más rápido que las cuestiones legales. Ya. Bueno, pues sí, por lo pronto está en el documento amplio. Ya veremos cómo se van desglosando los reglamentos de la ley y demás. A ver, Silvestre, es Silvestre López Portillo, especialista y crítico de cine. Una idea más, porque ya casi va a entrar a su clase. Sé que va a ser clase a las 6:30 y no pretendo que entres tarde a la clase. No te preocupes. Y que te hagan bullying los alumnos. Aquí los tengo esperando. Aquí yo los tengo. No, sobre todo porque... No te preocupes, digo, sobre todo para no dejar hueco, o sea, no dejar hueca la charla. Ya. Yo creo que a mí el punto que más me entusiasma también es la ampliación de la permanencia de 7 a 14 días. A ver, no, ahí me perdí un poco. ¿La permanencia qué, perdón? La permanencia de las películas que pasa de 7 a 14 días. Eso, para mí, para mí es como lo más interesante en el sentido, yo entiendo la parte de los presupuestos, yo entiendo todo el rollo, pero el que una película mexicana ya por ley tenga, porque no, ahora sí que déjame decirte una cuestión, la ley del 92 no decía que a fuerzas te tenías que quedar solo 7 días, ¿me explico? Digo, eso también... ¿Te refieres en cartelera? ¿Te refieres en cartelera? Exacto, en cartelera, sí, bien. en cartelera. Ahora, cualquier película, Héctor, tú diriges tu película, la estrenas, y no sé si te acuerdas, pero todo mundo agarraba y te decía, cuando tú entrevistabas a los actores o cuando se hacían las rutas de medios o lo que sea, todo el mundo te decía, por favor, ve el primer fin de semana. No sé si te acuerdas, y todo el mundo te decía, tienes que ir el primer fin de semana, porque después del fin de semana, si metes dinero el primer fin de semana, las exhibidoras, lo que son los cines, Cinépolis, Cinemex, todos los cines hacen números. Y si ve que le fue muy bien el primer fin de semana, entonces hacen unas corridas, unos números mágicos, y te dicen, bueno, si tu película, voy a poner un ejemplo, metió 10 pesos el fin de semana, seguramente va a poder meter o vas a poder llegar al millón. Si no es un negocio nada, entonces, o le fue muy mal, ya no vas a llegar. Entonces, te quitaban, te decían, vas a permanecer solo 7 días en cartelera. Y no había claridad, y no hay todavía claridad en el número, por ejemplo, todavía de muchas de las funciones. Porque tú puedes tener funciones de 12, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? O sea, si tienes una película de 2 horas. Pero si a la película después del primer fin de semana no le iba bien, de repente te encontrabas una película de terror en el horario de las 11 de la mañana. O te encontrabas una película infantil en el horario de la 1 de la mañana, ¿no? O sea, era un relajo, obviamente, como se programaban en algunas salas o en algunos complejos. Con la ampliación de esta permanencia, lo que está interesante es de que ahora sí que a fuerzas, una película mexicana va a estrenar y bien o le vaya mal, como sea, tiene que estar 14 días en cartelera. Eso da muy buena oportunidad a las recomendaciones, tanto para bien como para mal, obviamente. Digo, vamos de ida y de regreso. O sea, si la película no funciona, pues no le va a funcionar nada. Y digo, entonces aquí obviamente es donde va a estar lo interesante, porque da la oportunidad a mayor inversión a lo mejor en publicidad, si le vas a meter más publicidad, o si tienes ya 15 días para hacer rutas de medios, o si tienes obviamente más oportunidad para el boca a boca. Digo, estos 14 días consecutivos, muy interesante, muy interesante. Ojalá que ahora que salga ya publicado todo y que se vean las reglas y que se platiquen también con los cines, hay que ver los cines y cómo se adecuan, si son los 14 días completas o si hay un panorama de que si no funcionó la película el primer fin de semana puede estar 14 días, no la sacas pero le quitas funciones, claro. O la quitas de complejos, o sea, digo, hay que ver ese tipo de cosas porque los exhibidores también son inversión, ahora sí que es un negocio. Sí, también es un negocio y se entiende esa parte, ¿no? Se entiende esa parte. Oye, tengo medio minuto, dime, en general, el nuevo instrumento, ¿te parece bien? ¿Es novedoso? ¿Responde un poco al mercado? Siempre es perfectible, todo lo es, y más un marco legal, pero ¿cómo lo sientes así en una calificación global? Yo la siento muy bien. Yo siento que cuando menos, te voy a ser muy honesto, hacía mucho que no se trepaba y se le daba la importancia
a ponerlo en un tema ya no solo nada más de primera plana, sino que ya se armen ahora sí las discusiones, que se armen las conversaciones un poco más. Creo que están haciendo un gran papel en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Creo que la comunidad cinematográfica también se tiene que poner más las pilas para poder seguir revisando, no más, sino seguir con esas pilas, porque esto es gracias a todos los demás, gracias a los técnicos, a los productores, a los de doblaje, a todo. Digo, creo que hay que continuar con las labores de revisar la parte de los detalles, porque las letras chiquitas es donde se pierde, pero me gusta mucho en general, mucho, y creo que sí va a cambiar la conversación, muchísimo va a cambiar el hecho de que puedas tener mejores condiciones de doblaje, mejores condiciones de negocio para producir, van a haber muchísimos más apoyos tanto para producir como para festivales, como para apoyos culturales y sobre todo permanencia, y eso es lo más interesante, que ahora también, no quisiera yo irme sin decir que también ahora nos toca a nosotros como público meter nuestro granito, ¿no? O sea, literalmente tratar de buscar las películas mexicanas, verlas y seguirlas analizando para bien y para mal. Sí, apoyar el cine mexicano, que es una gran industria. Mi querido Silvestre, te agradezco muchísimo, te dejo ir a tu clase, te mando un abrazo con mucho cariño y mucha admiración. Hay que seguirlo en @SilvestreLPB, su cuenta de redes sociales, ahí lo seguimos para leerlo. Te mando abrazo grande y hablamos pronto, Silvestre. Un saludo a ti, Héctor, y a toda la gente que nos escucha, de verdad, muy amable. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Silvestre López Portillo, especialista y crítico de cine, hablando de esta nueva ley de cine presentada por el gobierno de México.